Vamos a estar de pie. Este es un asunto, cuando vamos a hablar de sectas, tan sensible. Todos nosotros somos seres humanos, todos tenemos sentimientos que pueden ser ofendidos, todos tenemos creencias. Hay personas aquí hoy de diferentes religiones, de las distintas iglesias cristianas que están aquí en la capital de la República. Y yo pienso que vamos a necesitar la ayuda de alguien que va a ser quien finalmente nos va a solucionar esta gran duda acerca de cómo identificar a las sectas. Y realmente ese alguien no es ningún ser humano, es Dios. Es Dios, es el Espíritu Santo, quien nunca, estoy seguro y cierto, nunca tuvo la idea de que la cristiandad, como se le llama ahorita, estuviera dividida en un montón de religiones y sectas, y la gente unos con otros matándose y peleándose. Así es que lo que vamos a hacer ahorita es inclinar nuestras cabezas, por favor, y vamos a pedir la ayuda de aquel que está ahí arriba en los cielos, que es Dios, que es amor y que es verdad, para que Él nos dirija. Padre amado que estás en los cielos, Señor de todo el universo, yo te quiero pedir en esta tarde, junto con las personas que están orando aquí y que son oídas por ti, que tu Espíritu Santo venga hoy a ayudarnos a entender en este tiempo de gran confusión religiosa, en este tiempo de sectarismo, en este tiempo, Señor, aún de engañadores, de falsos profetas, en que todo es hecho en tu nombre, pero que muchas veces no entendemos qué está pasando. Padre que estás en los cielos, envía tu Espíritu de verdad. Envía tu Espíritu sobre de cada persona para que comprenda, para que entendamos, Señor, para que la luz nos ilumine, Señor, en esta noche, a través de tu palabra, a través de nuestra razón como seres pensantes que somos, y podamos tener claridad sobre este importantísimo tema. Te lo pido en el nombre que es sobre todos los nombres, Jesucristo, Señor, Dios y Salvador. Amén. Agradezco la presencia de las diferentes iglesias cristianas y de las personas de distintas religiones que han venido aquí en esta noche a escuchar la conferencia. Gracias por venir. Agradezco también a las autoridades gubernamentales que están presentes, a las personas de la prensa, a los reporteros también, por estar aquí con nosotros, al Instituto Cristiano de México y al equipo de colaboradores que nos hacen posible este tipo de reunión. Voy a dar algunas indicaciones importantes antes de entrar de lleno al tema. Número 1, el tema de las sectas requiere de mucha madurez. No es mi intención en dar este tipo de conferencia que la información sea mal utilizada al salir por alguna persona. Y requerimos de todos ustedes madurez, por favor. Asimismo, una mentalidad abierta. La persona que es fanática religiosa sencillamente no se sentirá cómoda en una reunión como esta. Necesitamos una mentalidad abierta y dispuesta a razonar. Como dije hace un momento, todos tenemos sentimientos, todos somos seres humanos y a veces la verdad puede ser demasiado fuerte, puede llegar inclusive a ofender. Pero déjeme decirle algo, dentro de unos momentos estará usted fuera de aquí y será su decisión y nadie más acerca de lo que usted va a escuchar. Nadie le forzará a nada. Usted podrá entrar aquí con su creencia religiosa y salir con su creencia religiosa. Sin embargo, será responsable por lo que va a oír. Pediremos que no haya ningún tipo de interrupción, tampoco de desórdenes, por favor. Tampoco preguntas que interrumpan la conferencia. Las preguntas, en todo caso, serán hechas hasta el final. México actualmente es un país que está inmerso en una intensa búsqueda espiritual. Voy a decirle ahorita por qué hacemos este tipo de conferencia. Nuestro país, vuelvo a repetir, está inmerso en una intensa búsqueda espiritual. La gente está saliendo de religiones, está saliendo de sectas y de las creencias a veces que les inculcaron sus padres. Hay crisis de valores, hay crisis de liderazgo, hay crisis en las instituciones que antes daban confianza a las personas. La gente está confundida, las familias están siendo destruidas y el ritual de las religiones institucionales y las religiones tradicionales no están supliendo la necesidad, no están supliendo la necesidad de la gente. Y las personas están saliendo a una búsqueda. Por todas partes que he estado en mi país en los últimos 2 meses, me he encontrado este fenómeno. La gente está inquieta, la gente está preguntando, la gente quiere saber. Hay profundas necesidades espirituales dentro del alma de nuestro pueblo mexicano y las personas están saliendo a buscar, pero hay un problema. La búsqueda es legítima, la búsqueda es correcta, pero hay gente que se está aprovechando de esa necesidad
para cosas que no son correctas, para enseñar error, a veces para corromper a las personas, o aún para quedarse con su dinero. La búsqueda es legítima. Algo está pasando en todo sentido en nuestro país que yo pienso que al final va a traer algo bueno. Pero hay que estar alertas porque existen personas sin escrúpulos que en un momento dado se van a aprovechar de la necesidad espiritual de nuestro pueblo mexicano para sacar provecho y a veces para destruir a las almas. En esta noche yo quiero comenzar definiendo lo que quiere decir la palabra secta. El nombre de la conferencia es ¿cómo identificar una secta? Y parece que aquí empiezan los problemas, porque cuando la gente anda hablando de sectas, acérquele usted a uno que está hablando de eso y pregúntele ¿y qué quiere decir la palabra secta? Y ahí ya comenzó la problemática, porque la gente a veces habla de cosas que no comprende. La gente a veces habla de lo que ni siquiera está entendiendo. Y vemos que unos se llaman secta a otros, y los de acá contraatacan y les llaman secta a los de acá. Y se están peleando, y la palabra secta a veces se ha llegado a utilizar ya en México como si fuera una arma. Una arma. Inclusive se dice que todos los que no pertenecen a la religión mayoritaria son una secta. Usted seguramente lo ha encontrado así. Usted ha ido a los periódicos, ha leído y ha visto que todo lo que no es la religión católica se le llama secta. Mas desde el punto de vista teológico, esa es una definición incorrecta. Es una definición deshonesta. Si usted fuera, por ejemplo, al país de Egipto, en donde la religión mayoritaria es la musulmana, usted se encontraría que allá le llaman secta a todo lo que no es musulmán. ¡Qué interesante! Si una persona es católica en Egipto, ¿quién cree que es la secta según el punto de vista de allá? Pues los católicos. Y si usted va a la iglesia ortodoxa rusa, allá en la nación del mismo nombre, se encontrará que esa es la religión mayoritaria, que casi todos los rusos son ortodoxos, son católicos pero no romanos, sino católicos ortodoxos. Y ellos allá persiguen y le llaman secta a todo lo que no es ortodoxo ruso. De esa manera, los protestantes y a veces hasta los católicos son llamados sectas allá en Rusia. Como usted se da cuenta, esto varía de país en país y se ha utilizado como arma y aún como insulto para vituperar a las personas. Pero usted no se preocupe de religión mayoritaria o minoritaria. Usted no se preocupe si le han llamado secta y si le han dicho que usted es una secta porque no pertenece a X religión. Eso no tiene nada que ver con la palabra secta. La palabra secta la encontramos en la Biblia. Acompáñenme por favor a Hechos 26:5. Y vamos a ver en qué contexto nos es dada. En Hechos 26:5, le voy a dar lectura, dice así: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Lo primero que vemos en este pasaje es que la palabra secta es bíblica, es escritural, está en la Biblia, no es algo inventado por el hombre. Aquí vemos el componente secta y luego religión. En otras palabras, secta religiosa. Las palabras del que dijo esto son de San Pablo. Fue el apóstol Pablo, el gran hombre de Dios. Y él nos hace una confesión tremenda en este pasaje. Él perteneció en una ocasión de su vida a una secta. Y si usted recuerda el resto de la historia, y la ha estudiado, ya sabe que esa secta religiosa, los fariseos, lo llevaron a él, no a Dios, sino lo llevaron a cometer actos de violencia en el nombre de Dios. Qué tragedia y qué paradoja, que algo que debería ser para el bien de una persona, termine corrompiéndolo y a veces llevándolo al delito. Pues es cierto, en la vida del apóstol Pablo eso sucedió. Pero no se ponga usted triste si está en una secta, póngase triste si no quiere salir de ella, porque Pablo salió de la secta y después llegó a ser una de las personas más grandemente utilizadas en toda la historia del cristianismo. Uno de los más grandes apóstoles, pero claro, tuvo que renunciar al sectarismo. La palabra secta en el griego significa lo siguiente: separarse de. Separarse de. Proviene del griego jairesis. Cuando usted escucha secta en español, la palabra original griega es jairesis y quiere decir separarse de. Una secta entonces pues es toda aquella agrupación que se separa de los puntos esenciales del cristianismo. Usted la puede anotar, yo sé que hay mucha gente que está tomando notas. Separarse de los puntos esenciales del cristianismo. Eso es una secta. Habrá diferencias entre dos agrupaciones cristianas en cosas menores, en puntos de opinión, no hay problema. Pero al momento en que un grupo se separa de los puntos básicos del cristianismo, en ese momento se ha convertido en una secta. Esa es una de las definiciones y es muy importante.
Hay otra definición: aquella agrupación que se separa de la conducta que históricamente el cristianismo siempre ha propugnado. Porque no es un asunto nada más de bonitos credos. ¿Y cuántas personas dicen, pues en mi denominación o en mi religión tenemos tal y tal y tal y tal creencia? ¡Qué bueno! Pero a veces se comporta exactamente lo contrario de esa creencia que dice tener. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Las personas a veces se separan en práctica del cristianismo. Cuando hay grupos que incurren en violencia, cuando hay grupos que son realmente lugares para la inmoralidad sexual, cuando son grupos que se dedican a extraer dinero de las personas, podrán decir que son cristianos, podrán tener un credo muy hermoso, pero en la práctica, en lo que la teología llama herejía práctica, son una secta. Otra definición del diccionario Webster acerca de lo que es una secta es una religión falsa. Una religión, también dice allí, heterodoxa, mezclada, que ha mezclado la esencia del cristianismo con algún otro tipo de filosofía, como podría ser el hinduismo, etcétera. A continuación yo le voy a dar las 7 características principales para que usted pueda detectar una secta. Son prácticas. Usted no necesita ser un teólogo, no necesita ser un grande estudioso de la escritura para poder detectar una secta. El ama de casa, el albañil, la persona sencilla, la persona que ni siquiera tiene estudios, con estos 7 puntos prácticos que vamos a ver a continuación, va a poder detectar rápidamente una secta. Usted me podrá decir, ¿por qué no me dices todas las sectas que hay en México? Yo le calculo que son como 600. Pasaríamos aquí 2 horas con cada secta estudiando y acabaríamos de aquí a 1200 horas. No es posible. Y van a haber más y más cada vez. Pero lo que sí podemos hacer es detectar con 7 puntos cualquier agrupación. Póngale el nombre que quiera, sea el líder que sea, tenga el número de personas que sea. 7 puntos sencillitos en donde vamos a identificar rápidamente cómo detectar esa secta. Número 1 para detectar una secta. Las sectas tienen una base de creencias que es la Biblia y otra cosa más. Las sectas creen en la Biblia, sí. Ahorita está de moda la Biblia, en todas las religiones, hasta los hinduistas andan leyendo la Biblia ahorita. Es una secta, aquel grupo que tiene Biblia en su creencia, más alguna otra fuente de revelación. Ahí está la definición. Mezcla la Biblia con alguna otra fuente de revelación. Voy a dar unos ejemplos prácticos de esto. Hay grupitos que creen en la Biblia, según dicen, más lo que dice su dirigente. Y tú platicas con ellos y les dices, ¿crees tú en la Biblia? Claro, soy cristiano. Pero a la mera hora, su líder ocupa tal posición dentro de sus corazones que su palabra de ese líder es igual en valor a lo de la Biblia y a veces inclusive invalida las Sagradas Escrituras. Caso concreto, la agrupación llamada Los Testigos de Jehová, que aparenta ser de mucho estudio bíblico, de mucho razonamiento de las Escrituras. Pero lo que sucede es que ellos creen también en lo que la sociedad de la Watchtower allá en Nueva York les está dictando a través de un consejo de supuestos profetas. Y usted le muestra la Biblia en puntos básicos en que ellos están erróneos y ellos le dicen, es que me han dicho así los de la Watchtower. Creen en la Biblia, mas tienen otra fuente de autoridad sobre ellos. Ahora, el cristiano, Jesús es su Señor y es su dueño. Y cuando le dice Señor, no se lo dice de labios. Y el Señor gobierna a través de los principios cristianos en su vida. Pero la secta le dice a Jesús Señor de labios y realmente tiene otro Señor puesto por encima y muchas veces es un hombre. Hay otras agrupaciones que creen en la Biblia, pero le añaden revelaciones personales. No sé si usted se habrá dado cuenta que últimamente se ha puesto de moda las revelaciones. Pareciera que ya Dios le habla a todo mundo directo. La gente ya dice tener línea de contacto directa con Dios. El Señor me reveló anoche, el Señor me dijo, el Señor me habló ahora que me estaba bañando, cuando estaba comiendo tacos, cuando estaba en el carro, el Señor me habla, el Señor me dice. Y la gente empieza a tener supuestas revelaciones de Dios. Y el problema es este, no que Dios no pueda hablar, porque mudo no está Dios. El problema es que cuando una supuesta revelación contradice las Sagradas Escrituras, esa revelación es probada falsa. Y las sectas son muy dadas a fundarse en la Biblia, más en algún tipo de revelación. Usted habrá oído el caso quizás de los adventistas del séptimo día. Y yo lo digo con todo respeto. Yo no le quiero ofender a usted si pertenece a esa agrupación o a otra agrupación. Simplemente mi deber es hablarle la verdad para que usted sea instruido y al final de la conferencia usted va a tomar su decisión. Yo no le conozco, ¿cómo le voy a querer ofender? Pero déjeme decirle que si usted está en la religión de los adventistas del séptimo día, esa religión es bastante nueva. Fue fundada en la segunda mitad del siglo XIX y en base a unas revelaciones que tuvo una mujer llamada María Elena White.
María Elena White dice en uno de sus escritos que un día tuvo una visión, o sea, una revelación divina, y que ella veía el arca del pacto de la ley mosaica abierta en el cielo, y ahí veía que resplandecía el cuarto mandamiento, que por cierto es el que se refiere al sábado. Y esa mujer de ahí creó toda una religión, toda una secta alrededor de ella en base a su revelación. De manera que a veces el adventismo dice que si usted no guarda el sábado, usted inclusive se puede condenar. Que si usted guarda el domingo, que es el día de la resurrección de Jesucristo, y no el sábado, se va a condenar. E inclusive dicen a veces que los que guardan el domingo tienen el sello del 666 de la bestia en su frente, sellados por el mismo anticristo. Ahora déjeme decirle algo. Yo no conocía a la señora María Elena White, pero tampoco sé si en un momento dado la señora cenó mucho en la noche y por eso tuvo pesadillas y después le vino una supuesta visión. Usted me está comprendiendo, ¿verdad que sí? O sea, qué frágil es tener que fundar tu creencia en lo que un ser humano igual que tú, sujeto a fallas, que puede alucinarse de cualquier cosa, supuestamente Dios le está hablando, cuando ya hay una base de regla de fe y de conducta, que es la Sagrada Escritura, que ya fue probada por alguien como Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, que vino desde el cielo y que comprobó ser el Hijo de Dios, que resucitó y que dejó la tumba vacía inclusive, y que está ahorita en la gloria. Sus palabras son espíritu y son vida, dijo él. Pero por ahí llega una persona para la cual no es suficiente la Escritura, y de pronto dice, tuve una revelación, y entonces la gente lo empieza a oír y se fundan en esa revelación. María Elena White fundó el adventismo del séptimo día, y ella decía que esa era la nueva revelación, la nueva restauración. Y después comenzaron a prohibir la carne de puerco, y diciéndole a la gente, el que coma carne de puerco se va a perder, se va a condenar. Pero Cristo mismo dijo que todos los alimentos eran hechos limpios después de su venida. Revelaciones más la Biblia. Ahora usted pregúntale a una persona de este tipo, ¿crees en la Biblia? ¡Claro! Pero a la mera hora lo que se impone son las supuestas revelaciones. No sabemos si alguna gente fuma marihuana últimamente y después dicen que tienen comunión con Dios. Yo me he encontrado un par de ellos. ¿Qué es el problema? Y fuman marihuana y tienen revelaciones, y al ratito le andan enseñando a 2 o 3 personas por ahí y andan creyendo sus tonterías. Tenemos agrupaciones como un grupo llamado Hebrón, que es dirigido por un iluminado de Guatemala, que viene a veces a nuestro país, que dice que Dios le habla y que ha predicho el fin del mundo cerca del año 2000. Ellos dicen que no se pueden guardar los 10 mandamientos. En mi Biblia dice que es muy sencillo guardar los 10 mandamientos. En el catecismo católico le enseñan a los niños a guardar los 10 mandamientos. En la escuela dominical de la iglesia evangélica, no matarás, no robarás. Sin embargo, por las revelaciones de este iluminado, la secta de Hebrón dice lo siguiente: no se pueden guardar ni siquiera los 10 mandamientos. Mayor excusa para el pecado. Y cuando usted le pregunta, ¿por qué usted cree eso? Es que mi líder me dijo a mí, es que él tuvo una supuesta revelación. Algunas otras agrupaciones creen en la Biblia, según ellos, pero añaden otros libros. Esto es muy importante. Dicen, la Biblia sí es de Dios, pero este libro que tiene mi profeta es exactamente al mismo nivel que la palabra de Dios. Caso concreto, un ejemplo, los mormones. Los mormones dicen creer en la Escritura, pero aparte tienen otro libro que se llama el Libro del Mormón, que dice en su portada, otro testamento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí se funda la secta. Fue fundada también en la segunda mitad del siglo XIX por un hombre llamado Joseph Smith. Y Joseph Smith dijo que se le apareció en persona a él, el Padre y el Hijo. No se conformó con que Cristo se le apareciera según él, sino que el Padre también, y la Biblia dice que al Padre, a Dios, no lo ha visto nadie, jamás. Sería imposible. Pero él se le aparecieron en visita personal, según dice, el Padre y el Hijo, y luego tuvo su supuesta revelación del Libro del Mormón. Otras agrupaciones no tienen otros libros, pero lo que tienen es que mezclan la Biblia con psicología y con doctrinas humanas. Aquí vendría a entrar el caso claro de una agrupación muy conocida en la Ciudad de México, que es llamada Amistad Cristiana. Amistad Cristiana dice creer en la Biblia, pero ellos han mezclado, ¿sí? Han introducido en su evangelio técnicas humanistas y técnicas de psicología, inclusive técnicas de hipnosis en muchos casos, con terapias como la sanidad interior. Otro grupo como el Centro Cristiano Calacuaya, que dice ser cristiano, ha mezclado técnicas de hipnosis por medio del proceso de la sanidad interior. Levante usted su mano si alguna vez ha escuchado lo que es la supuesta sanidad interior. Por favor, levántela ahí en su lugar. Miren nada más cuántas manos hay en este lugar. Hoy en día, puede bajarla, esa terapia de la sanidad interior está de moda. Los apóstoles nunca la predicaron. Jesucristo nunca necesitó de ella. No hay una sola referencia bíblica de que eso existe. Sin embargo, estos grupos nuevos, porque no tienen más de 20 o 25 años de existencia, ahora dicen que el problema del hombre se puede solucionar por medio de una terapia llamada sanidad interior. Le dicen a usted cosas como las siguientes: ¿usted tiene odio ahorita? ¿Usted tiene rencor? El problema es este: quizás su mamá tuvo un antojo durante el embarazo.
Y como su mamá tuvo un antojo durante el embarazo y no se lo cumplieron, se amargó. Y la amargura se le pasó a usted, yo no sé cómo, como si fuera un virus o como si fuera algo genético. Y usted ahorita por eso tiene esa grande amargura contra todas las personas. ¿Quién habrá oído semejante cosa jamás? Otro ejemplo de lo que es la sanidad interior es, por ejemplo, cuando dicen a las personas que tú ahorita tienes problemas de tipo sexual, típico del Centro Cristiano Calacuaya, porque de chiquito no te amamantaron. Porque si de chiquito tu mamá te hubiera dado leche al pecho, no andarías buscando amor por aquí y por allá. Escrituralmente hablando, la Biblia jamás culpó en semejantes trivialidades el asunto del pecado del hombre y jamás negó en semejante forma la responsabilidad del ser humano. Simple y sencillamente, el ser humano peca porque quiere pecar y todos somos responsables de nuestros actos. Y si tu abuelita no se comió un helado el día que estaba embarazada, eso no tiene ningún problema. Hay agrupaciones hoy en día, aquí en México, en esta ciudad, que están mezclando el Evangelio de Cristo con técnicas de hipnosis. E inclusive dicen que le pueden regresar a usted hasta el vientre de su madre. Fíjese nada más. Y hacer ahí que un Cristo imaginario que usted se imagina que lo puede sanar de ciertos problemas. Que si hubo cambio de temperatura cuando usted salió del vientre, por eso usted tiene un problema de rebelión o tiene mucha avaricia. Semejantes teorías ridículas están haciendo añicos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Otras agrupaciones creen menos que la Biblia. Y eso también es una secta. Algunos creen más que la Biblia, pero otros creen menos. Hay unas agrupaciones que ya no creen la doctrina del arrepentimiento. Ya no creen que el hombre ha de arrepentirse de sus pecados, como Cristo Jesús dijo que había que arrepentirse de los pecados. Lo primero que el Señor habló fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que predicó Pedro en Pentecostés fue: arrepiéntanse y bautícense y entréguense a Jesucristo. Lo que hablaba Pablo a gentiles y a judíos era arrepentimiento. Pero hoy hay algunas agrupaciones. Algunas son de tipo bautista. Y aquí no quiero incluirlas a todas, porque hay algunas bautistas que no enseñan esto que yo digo ahorita, pero hay otras que sí lo están enseñando. Y algunas bautistas ya no creen la Biblia completa, creen menos de la Biblia y se han convertido en una secta. Porque le dicen a usted: acepta a Jesús y el asunto se acabó. Y cuando yo le pregunto a veces: ¿me podría buscar en donde dice aquí que Jesús predicó acepta a Jesús? O los apóstoles predicaron acepta a Jesús y hace una oracioncita que no sabe ni lo que estás diciendo y ya con eso te salvaste. No existe ningún solo texto, no hay un solo pasaje que demuestre que los apóstoles o que Cristo predicaron. Simplemente hace una oración de acepta a Jesús. Cristo dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso están muchas iglesias hoy llenas de pecadores, llenas de personas que a veces están más corrompidas moralmente que los que están afuera y que se dicen ser cristianos e hijos de Dios. La segunda característica para poder detectar una secta es la que voy a decir a continuación. La segunda: las sectas mezclan el error con la verdad. Vuelvo a repetir, segunda característica: las sectas mezclan la verdad con el error. Esto hace que las sectas sean sumamente atractivas para las personas. La gente que no estudia doctrina fácilmente es engañada por una secta. ¿Por qué? Porque ven que la secta tiene ciertas verdades. Muchas sectas hablan de amor. ¿Es el amor algo bíblico, algo cristiano? ¿Quién dice que sí? Sí. Claro que lo es. ¿Es el amor algo que Jesús enseñó? Sí, enseñó. Muchas sectas le hablan de amor, pero al mismo tiempo le hablan de error. Y ese amor de que están hablando atrae a los incautos. Déjeme contarle lo que le pasó una vez a un amigo mío. Mi amigo estaba vendiendo en su puesto del bazar, él vendía ropa. Y un día llegó muy emocionado, hace ya varios años, conmigo, y me dijo: fíjate que conocí gente muy cristiana allá en el bazar. Y yo le dije: ¿qué gente cristiana fue la que tú conociste? Y me dice: pues fíjate que eran güeros, hablaban mucho del amor de Dios, me dieron estos pósters donde dicen que nos vamos a ir al cielo y que vamos a tener allá mucho placer, y estos cassettes. Yo escuché el cassette que ese amigo mío me dio y me di cuenta que había sido engañado por una secta que se llama Los Niños de Dios. Los Niños de Dios se ven llenos de amor. Es una secta de tipo hippie que inició en los Estados Unidos. Trabajan por lo general en adolescentes. Trabajan por lo general, sí, con personas que tienen muchos problemas en su casa. La Interpol los ha buscado, han cometido pornografía inclusive con niños, ¿sí? Y viven en comunas en donde tienen gran promiscuidad sexual. Y por cierto, son de origen norteamericano. Ok. Las sectas son atractivas. ¿Por qué? Porque mezclan el error con la verdad. Los niños de Dios hablan mucho de amor, pero el amor que ellos propugnan no es el amor de Dios. Es el amor del libertinaje sexual. Esta secta que le platicaba hace rato tuvo su origen con los movimientos hippies en la década de los 60s y los 70s. Se formaron comunas. El líder David Berg
que pertenecía a la denominación Alianza Cristiana y Misionera, comenzó a cometer orgías con muchas personas y después empezaron a penetrar con grupos de jóvenes que obviamente sus papás no les daban tiempo para platicar con ellos y que de esta manera se hallaban desorientados. Llegaba la secta y decía: amor, te vamos a dar amor. Pero el amor que ellos hablaban no era el amor del Señor Jesucristo. Ahora bien, yo le quiero decir, mucha gente es atraída por las sectas, por esa mezcla. Ahí me hablan de Jesús, dicen algunos. Ahí me hablan de Cristo, dicen algunos otros. Sí, los espiritistas también hablan de Cristo. Eso no es suficiente. A veces en la santería cubana, que es una hechicería poderosísima y peligrosísima, como la que practicaban los narcos satánicos, se hablaba de Dios, pero no era el Dios de la Biblia. Las sectas mezclan la verdad con el error. Es que ahí me ayudan mucho. Es que ahí hablan de hacer misericordia. ¿Es la misericordia de Dios? Sí, es de Dios la misericordia. Pero habrá que ver qué otra cosa dice. Habrá que ver el fondo a dónde me quiere llevar esa secta. Tercera característica para identificar una secta: apariencia cristiana. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 7, por favor. Vamos a ver aquí al mayor especialista en sectas que ha existido jamás: Cristo Jesús, el Hijo de Dios. En Mateo capítulo 7, versículos 15 y 16, vemos otra característica de las religiones falsas y de sus líderes. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Vamos a volverla a leer y a poner atención, porque es Jesús mismo el que dio la indicación. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas. Lo primero que aprendemos en esta enseñanza es la primera palabra: guardaos. ¿Quién se ha de guardar de la secta del falso líder? Yo pregunto en esta tarde. ¿Quién se guarda? Nosotros nos guardamos. No es algo mágico, no es algo místico, no es yo me meto a cualquier grupo y al fin que Dios me va a cuidar. No, Cristo dijo: guárdense de los falsos profetas. Y después nos dice su característica: apariencia cristiana. En otras palabras, todo parece correcto por fuera. Y escúcheme esto, por favor. ¿Qué cosa viene a su mente cuando usted escucha la palabra secta? Vuelvo a repetir. ¿Qué cosa viene a su mente cuando usted escucha la palabra secta? ¿Cuál es la primera idea que le viene? Estoy casi seguro que a muchos lo primero que les viene es un tipo de gurú extraño. Una persona que trae una túnica desde el cuello hasta los pies, que anda descalzo, que quizás se rasuró toda la cabeza y trae una cola de caballo hasta acá, que anda haciendo así con un incienso quemando y que de pronto agarra a sus seguidores y se los lleva a una cueva. Y ahí forma y les dice: yo soy Dios. Mucha gente piensa en eso cuando se habla de secta. Pero Cristo nos dice en ese texto que acabamos de ver, que una secta, por lo contrario, tiene una apariencia cristiana. Dice: son con apariencia de oveja. Todo parece correcto por fuera. Miren, nosotros no podríamos ser engañados fácilmente por un loco como David Koresh. Muchos de ustedes recuerdan que hace 2 años hubo un hombre llamado David Koresh en Waco, Texas, que lo que hizo fue que llevó al suicidio a unos 80 de sus seguidores. Ellos se murieron por seguirlo a él y él decía ser el Mesías. Pero si usted veía a David Koresh la verdad no parecía muy cristiano. Tenía el pelo sumamente crecido, un aspecto de promiscuidad, era una persona promiscua sexualmente, era violento, correccionaba rifles, balaceaba a las personas por causa de sus creencias que no estaban de acuerdo con él. ¿Qué pasó con David Koresh? Llevó al suicidio. Pero yo estoy seguro que ninguna persona aquí con su sano juicio hubiera sido cautivada por un hombre como David Koresh. ¿Por qué? Porque era demasiado extraño su aspecto. Sin embargo, las sectas más peligrosas no son como las de David Koresh. Son precisamente aquellas en que todo se ve bien por fuera. Tienen apariencia cristiana. Se habla de amor, se habla de Jesús, se hacen oraciones, se lee la Biblia, se cantan alabanzas que parece que usted está escuchando quizás los coros de los mismos ángeles de los cielos. El líder es una persona que le puede conmover hasta las lágrimas hablando con usted. ¿Crees cómo te quiero? Y puede llorar de ternura ante usted. Así son las sectas, porque Jesús dijo: lobo con piel de oveja. ¿Cuándo se puede descubrir la secta? Por sus frutos los conoceréis. No me diga usted cómo se ve un grupo por fuera o una religión. Yo quiero ver su fruto. Y su fruto es su carácter que produce día con día. ¡Qué lindo se veía el grupo! Pero a la mera hora empezaron las fornicaciones y los adulterios y las inmoralidades y a seducir menores. Ya está saliendo el fruto. ¡Qué bonito hablaba el pastor! Pero ya empezó la avaricia, ya empezó la codicia, ya empezó el fraude para estar extrayendo dinero de las personas. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Así es que, amigo, desde este día en adelante no se deje engañar. Oye, ¿qué nombre decía? Decía iglesia evangélica. Pues fíjese que acabamos de conocer una iglesia evangélica, entre comillas,
que allá en Mexicali violó el pastor 15 mujeres. ¿Y sabe? Practica el satanismo. Evangélico dice el letrero, pero yo pienso que él con mucha vileza lo tomó prestado, de los que en verdad sean evangélicos, para dar toda una apariencia y cometer su inmundicia y sus inmoralidades. 15 mujeres violadas. Y el hombre maneja poderes hipnóticos y de control mental y de brujería y tiene aterrorizada a toda esa gente. No nos vamos a fiar de nombres, no nos vamos a fiar de denominaciones, nos vamos a fiar de una sola cosa: por sus frutos los conoceréis. La siguiente característica para identificar una secta es que se fundan alrededor de un hombre, no de Jesucristo. Porque todas las sectas están fundadas alrededor de un hombre, de un líder que es incuestionable e infalible para los seguidores de ese tipo de religión. Ejemplos concretos, tenemos el caso de la secta de los Munis. La secta de los Munis fue fundada en Corea. Su iluminado se llama Sun Myung Moon y ese hombre es tenido como si fuera Cristo mismo por todos sus adeptos. Un líder incuestionable e infalible, para que usted se dé cuenta cómo su gente los tiene como dioses. Palabras de Moon: 2 billones de adeptos a nivel mundial. Yo soy vuestro cerebro, le dice a sus seguidores. Toda persona y toda congregación que se oponga a la iglesia de la unificación decaerá gradualmente y finalmente desaparecerá. Imagínese usted una persona que se pone frente a sus seguidores y les dice: buenos días, yo soy vuestro cerebro. En otras palabras, un líder incuestionable, un líder autoritario, un líder absolutista que no se le puede preguntar las cosas a él. Otras sectas tienen a su pastor como su Dios. Y cuando digo pastor me refiero no a una iglesia en particular, sino a un líder que pastorea las almas, pues que las ayuda y las alimenta. Y lo que diga su pastor, eso es y punto y se acabó. Y usted le muestra una Biblia o le muestra la razón, le dice: mira, vamos a razonar lo que te están enseñando. No, mi pastor me dijo así y punto y se acabó, no lo puedo ni razonar. Y a veces creen cosas ridículas. Hemos conocido a un hombre en una ocasión que le prohibía a los esposos tener relaciones sexuales con sus esposas porque así alcanzarían la purificación del alma. Bueno, ¿y qué caramba? Lo que pasó es que empezaron a divorciar las esposas porque aparte eran inconversas de los hombres y empezó a haber una ola de adulterios en esa secta. Y cuando yo fui a platicar con el iluminado, porque me daba mucha compasión y yo quería ayudarlo y a los que estaban ahí, empezó con sus revelaciones y la gente lo siguió a él. La gente que tiene a un hombre como su Dios y no a las sagradas escrituras, en un momento dado, siempre caen en el sectarismo. Los líderes incuestionables fundan las sectas. Mormonismo, Joseph Smith lo creó. Testigos de Jehová, Ross Russell lo creó. Los Niños de Dios, David Berg lo creó. Los Adventistas del Séptimo Día, María Elena White. La ciencia cristiana, Mary Baker Eddy. Son alrededor de su líder. No es la Biblia lo que defiende, es su líder. Su líder puede decir lo que sea y nadie lo cuestiona. Inclusive a veces, estos tipos de líderes de sectas propugnan doctrinas perversas, como la de no toques al ungido. No puedes cuestionar al pastor o no puedes juzgar al pastor. No se puede hablar mal de los ungidos del Señor y retener el Espíritu Santo en el corazón. Doctrina de la secta de los mormones. ¿Te la han dicho a ti? ¿Está el pastorcito haciendo algún fraude? ¿Está empezando a hacer algún tipo de charlatanería para extraer dinero de la gente? ¿Vas a cuestionarlo en buen plan? Y le dices: oiga, mire, es que hay que ser honesto, hay que ser transparente al final. No puedes juzgar al ungido porque el castigo divino va a venir sobre tu vida. Exactamente igual que los mormones. Si su líder le ordena hacer algo, dice Heather Kimball, líder mormón, hágalo. No es asunto suyo determinar si es correcto o incorrecto. Fíjese lo que le están enseñando a la gente en las sectas. Quieren estar a merced de un hombre que les va a decir todo lo que hagan. Si su líder le ordena hacer algo, hágalo. No es asunto suyo determinar si es correcto o incorrecto. Vamos a traducirlo en palabras más, digamos, evangélicas. Y dice: no juzgues al pastor, solo ora. Es lo mismo que le están enseñando a mucha gente. Cayó en adulterio el Señor, lleva 7 años haciendo lo mismo. No juzgues. Ponte a orar para que el Señor haga su voluntad en su tiempo. La voluntad del Señor es precisamente que os apartéis de fornicación, dice la Biblia. Y dice la Biblia cuáles son las características que debe de tener un líder cristiano legítimo y verdadero. Vamos a poner el siguiente de los mormones. Ahí está viendo usted líder, un líder infalible, incuestionable. Mantenga su mirada sobre el presidente de la iglesia. Si alguna vez le dice que haga algo y está equivocado y usted lo hace, el Señor le bendecirá por ello. Ezra Taft Benson, uno de los apóstoles del mormonismo. Analice, por favor, piense un momento, ¿qué mensaje le está transmitiendo esto? Esto es nada más y nada menos que una invitación al crimen y al delito justificado. Ponga su mirada sobre el presidente de la iglesia. Si él te llega a pedir en algún momento que hagas algo malo y tú lo haces, fíjate, Dios te va a premiar,
por eso. Esta es la principal técnica que yo he documentado en el libro que acabo de escribir, Pastores que Abusan, que utilizan las sectas para provocar lavado de cerebro y manipulación en las personas. Ese autoritarismo que hace que tengas miedo de cuestionar sus más extravagantes manejos. Que cuando se apartan de la doctrina de las Escrituras y de la Biblia, en un momento dado, este tipo de personas lo que hacen es que dicen que no las puedes tú cuestionar ni corregir en nada. O sea, dioses en la tierra, hombres infalibles, personas que inclusive piden obediencia ciega e incondicional a sus súbditos. Cuando usted se encuentra un líder así, tenga mucho cuidado. Si el líder del lugar en donde usted está actúa así o habla así, tenga muchísimo cuidado. Ese lugar, se lo aseguro, es una secta. Si usted quiere profundizar en eso, yo le invito a que lea el libro de Pastores que Abusan, donde viene documentado todo en detalle cómo el autoritarismo es el eje de las sectas. Siguiente punto para identificar una secta. Punto número 5. Líderes autoritarios. El líder de una secta no es cualquier persona. No cualquiera puede ser líder de una secta. Es una persona autoritaria. Y aquí quiero aclarar. Está bien la autoridad, es bíblico. Está bien el respeto a nuestras autoridades, es correcto. Pero de allí al autoritarismo es otra cosa. Y el autoritarismo es cuando pasan por encima de sus derechos, cuando pasan por encima de su razón y cuando no le respetan a usted como persona. Eso es el autoritarismo. Líderes autoritarios le dicen a usted, como vimos hace rato, que si usted los cuestiona, va a ser castigado terrible y eternamente. Los líderes autoritarios no dudan en utilizar la violencia, en golpear personas, en amenazar, en calumniar o poner difamaciones para perseguir a la gente y así atemorizarla para que no se les cuestione en sus malos manejos. Voy a pasar a la sexta característica para identificar la secta. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Timoteo capítulo 6 y allí la vamos a ver claramente descrita. Yo conozco una agrupación en donde al líder no le gusta la Coca-Cola. Yo no sé por qué no le gusta la Coca-Cola, pero ese es su gusto de él. Y cuando él dice, desde el púlpito, todos sus adeptos empiezan a decir que está prohibida la Coca-Cola. Y al que ven que toma Coca-Cola, le dicen, estás en pecado porque estás tomando Coca-Cola. ¿Que no oíste que el Señor dijo que no le gusta la Coca-Cola? Está viendo ya signos de lo que es una secta. Si no le gusta la Coca-Cola es asunto muy personal, pero la gente lo tiene como su Dios, por eso se dejan influenciar de tal manera. Primera de Timoteo 6, vamos a leer rápidamente. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, aquí está la clave, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Subraya eso si quieren en su Biblia. Toman la piedad como fuente de ganancia. Las sectas siempre tienen un componente de comercio y mercadería religiosa. Vamos ahora a 2 de Pedro capítulo 2 para confirmarlo. Comercio y mercadería religiosa. Le interesa más la cartera de usted que el alma suya. Usted no va a la secta 2 semanas y le mandan un aviso. Tu diezmo es extrañado. Tu diezmo, pero no tu persona. Le extrañamos sus ofrendas, hermanita, pero no les importa si usted tiene un terrible problema familiar y jamás le visitan. Aquí en 2 de Pedro capítulo 2, la Escritura dice lo siguiente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. No les sorprenda, va a haberlos. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Por favor, vuelva a leer. Dice que por ese tipo de personas, el camino de la verdad será blasfemado. Dígame si no. Usted tiene familiares que ha querido que sean cristianos. Y ellos le han dicho que no quieren ser cristianos porque conocen a alguna persona que solamente utiliza el evangelio para estar lucrando. Levanten la mano las personas que han visto eso. Miren nada más. Y hay lugares en donde usted no puede hablar ya de Dios y la gente nada más se burla de todo líder religioso porque saben, y hasta la cultura popular lo recoge, eso de que se andan robando las limonas y las ofrendas, muchos de ellos. ¿Qué es lo que está usted viendo? Está usted viendo mercadería religiosa.
A donde quiera que usted mire un líder que le interesa más el dinero y que le habla más del dinero y que se preocupa más del dinero que por el alma de las personas, que porque encuentren una relación personal con Dios, usted está viendo un líder de una secta. En donde usted vea que el lugar principal del culto se le da en algún lugar a la sacada de dinero en vez de a Cristo Jesús, usted está en presencia de una secta. En donde quiera que usted vea que hay personas que le manipulan y que le asustan o que le fomentan su avaricia para que usted dé grandes cantidades de dinero, usted está en presencia de una secta. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuándo Cristo cobró por imponerle las manos a una persona y orar por ella? Cuando Cristo levantó muchas ofrendas cada vez que se reunía a dar una clase de Biblia o alguna instrucción del Evangelio a las multitudes hambrientas. Yo lo que veo es que Cristo al revés, Cristo más bien daba de lo que Él tenía. Cristo aún multiplicaba y compartía lo que Él tenía. Pero hoy tenemos una plaga de líderes, muchos de ellos venidos de los Estados Unidos mismos, con el materialismo propio de aquella cultura, que llegan aquí y que le prometen a usted que si usted les da su dinero, Dios lo va a prosperar económicamente a usted. Que si usted les da de su dinero, que usted ha trabajado con muchas ganas y que su familia le hace falta y a sus hijos, y les da mucho y mucho, Dios le va a multiplicar hasta el 100 por 1. Donde quiera que usted vea ese tipo de líderes, no tenga dudas más, usted está en presencia de una secta. Mire nada más lo que dice aquí, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Han habido grandes eventos últimamente, eventos religiosos aquí en la Ciudad de México, en estadios y en toreos y en carpas. ¿Sabe qué es lo primero que hace la gente inconversa cuando llega a esos lugares? Se encuentran con que están pidiendo dinero desde la entrada hasta la salida. ¿Desde qué habla? Vamos a levantar una ofrenda. Ándele, hermanito, anímese. Vamos a ponerle aquí una musiquita para manipularle los sentimientos, para que usted suelte. Oh, si tú das el diezmo, vas a ver que Dios te va a prosperar mucho, pero si no, te va a caer la maldición de Malaquías. Parece que es el único pecado para muchos religiosos hoy, el no darles tu dinero a ellos. Dice aquí, por avaricia, harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Hacer mercadería de las personas. ¿Qué cosa es? Yo te amo, Dios te quiere bendecir. No te vayas a perder la bendición. Y da tu dinero, muchas cantidades. Yo no digo que no se deba diezmar, escúcheme por favor, no quiero que nadie malinterprete y salga de aquí diciendo, el hombre ese dijo que no hay que diezmar ni ofrendar ni dar dinero. No, sí, hay que darle dinero a los pobres. Si usted está ante unos líderes que son honestos, que realmente hacen honra a su posición, está bien que ellos vivan dignamente. Yo estoy diciendo que no. El problema es cuando se usan formas deshonestas para extraer el dinero. Aquí a nuestro país ha llegado un movimiento americano desde hace 15 años, que se llama el Movimiento de la Fe y Prosperidad. Aquí a nuestro país llega todo de Estados Unidos. Este movimiento de la prosperidad se hace llamar de otros nombres aquí. Uno de esos nombres es Amistad Cristiana, otro es el Centro Cristiano Calacuaya. Y ese movimiento americano, de tipo americano, le está metiendo a la gente siempre que la voluntad de Dios es que tú seas casi rico y casi millonario. Yo le quiero preguntar a cualquier persona que todavía tiene uso de razón si se encuentra en ese tipo de religión. ¿Cristo era millonario? ¿Sí o no? Los apóstoles como Pablo eran millonarios. El apóstol Pedro cuando fue al templo de la Hermosa, usted lo recuerda, y se encontró un paralítico que le decía, dame por favor limosna, le dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo decía, en todo y por todo estoy enseñado para padecer necesidad. Teniendo sustento y abrigo estemos contentos por eso, con eso es suficiente. Tienes que comer, tienes donde estar, tienes que vestirte, tu familia, gracias a Dios es suficiente. Pero estos grupos, con doctrinas perversas y torcidas, lo que hacen es que le manipulan la avaricia a usted. Usted quizás no era avaro, pero al entrar a una agrupación de esa lo vuelven un avaro. Porque le están recitando desde la mañana hasta la noche que la voluntad de Dios es que usted tenga mucho dinero. ¿Y sabe usted para qué quieren ellos que usted tenga mucho dinero? No para que se los dé a sus hijos, para que se los dé a ellos. Porque en Estados Unidos hay agrupaciones que le piden hasta a los pobres viejitos, hacen reuniones especiales y dicen, mire, no le deje a su familia nada, fírmenos las escrituras hasta de la casa porque para que sea para la obra de Dios. Semejante mercadería jamás Jesucristo en ningún momento dado la permitió. Él dijo esta palabra y grábesela bien: no os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en el cielo. Lo espiritual es mucho más importante que lo terrenal y que lo material. Y tu condición de dinero o de posición económica no tiene nada que ver con tu posición de tipo espiritual ante Dios. Han llegado al grado este tipo de agrupaciones de decirle a la gente que si están pobres es porque están en pecado. Y que si no llegan a tener grandes automóviles y lujos, etcétera, es porque son gente pecadora que no tienen fe. Hágame usted el favor. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Yo quiero pasar un video para que usted aprenda a diferenciar. Yo quiero instruir en esta noche lo que es una manipulación para sacarle dinero a las personas. Vamos a proyectar en este lado un video. No voy a decir ni el nombre de la agrupación. Simplemente es una de las de prosperidad y fe. En otra parte. Usted va a ver. Tenías que parar que fueras, llegabas tarde porque ya no había lugar. El Señor ha ido prosperando y es bueno siempre acordarnos y saber que el que lleva la dirección es el Señor en esta hora. Entonces, yo voy a pedirle que los que van a recoger la ofrenda pasen a su lugar y vamos a orar. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Vamos a orar por los diezmos, vamos a orar por las ofrendas. Y yo sé que el Señor está viniendo a tocar nuestro corazón.
ha tocado mi corazón, debe ser más dador todavía. El Señor ha venido a tocar y está tocando nuestros corazones. Señor, en esta hora yo te pido que tú vengas y hables a cada corazón, que nos muestres la realidad de tu palabra, Señor, cuando nos dices que para recibir el reino de los cielos nos dice que primero hay que dar, Señor. Bendice los diezmos, lo que es tuyo, lo que te regresamos a ti. Bendice las ofrendas y también bendice esa ofrenda especial de construcción, Señor. Porque tu palabra dice que si construimos tu casa, tú vendrás a construir nuestra casa, Señor. Que podamos aprender, Señor, que hay que darte a ti, que hay que darte todo nuestro ser, toda nuestra vida, pero también todo nuestro dinero, Señor, cuando tú nos lo pidas en esta hora. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendícelo grandemente, bendice al dador alegre, bendice estas ofrendas, multiplícalas y danos de tu guianza, Señor, para poder seguir edificando esta casa de oración, esta casa que va a venir a ser casa de evangelización, casa de vida, Señor, para todo sediento, que va a venir a ser un manantial, Señor, en medio del desierto, para toda persona desesperada, Señor, sin Dios, sin esperanza. En el nombre de Cristo Jesús, bendice esta ofrenda. Amén. Hasta ahí vamos a dejar el Traemos sacrificio de alabanza a la casa. 3 cosas. Usted vio a ese hombre que estaba orando. ¿Sí lo vio? No estaba orando. Estaba diciendo palabras como que oraba para que la gente las oyera y manipularlos. Una de ellas fue la siguiente. Quizás no lo escuchó bien, pero si alguien quiere al final le demostramos que son fidedignas. Está orando y dice: revélale a tu pueblo, Señor, la verdad de tu palabra, en donde dices que para entrar al reino de Dios primero es necesario dar. ¿Dónde está el versículo? ¿Dónde está el versículo? ¿En dónde dice que hay que dar dinero para entrar al reino de Dios? ¿Que la salvación no es por gracia? ¿Tiene algún precio? Pero fíjese además, revélale a tu pueblo. ¿Cómo quiere que le revele al pueblo de Dios eso si no está en la Biblia? Y además lo hace audiblemente para que todo el mundo lo escuche. ¿Estamos comprendiendo? Eso no es una oración. Señor, ayuda a los pobres. Perfecto. Estas son oraciones que se llaman de carambola. Se ora para arriba para que no oiga el de acá y poderlo manipular. Eso sí se llama. ¿Sí? Son para manipular. Estoy orando en voz alta, como esos hipócritas que luego se ponen a orar en un grupo, y usted los ve que están orando 5, y no tiene el valor para decirle lo que tiene contra su prójimo. Señor, revélale a ella qué mal está, y cómo nos ha dañado a todos, y qué impía es. No, te ha hecho algo a ti, ve y platica con él, y arregla el asunto. Bueno, eso es lo mismo, eso no es una oración, esa es una táctica de manipulación. 2, este señor dijo: revélale a tu pueblo, velos tocando a esta hora, para que te demos todo el dinero, para que ellos te demos todo nuestro dinero en esta hora. ¿Cómo va a dar todo el dinero en esta hora? Tiene hijos que criar, que mandarlos a la escuela. Y otra cosa que dice, que tú prometes en la palabra que si edificamos tu casa, tú edificarás nuestra casa. ¿Dónde dice eso? Están fomentándole o manipulándole la avaricia a la gente. Sí, todos queremos tener una casa en un momento dado. Entonces ahí está el truquito. Si yo doy dinero y se construye grande este lugar, entonces Dios va a darme mucho dinero para que yo construya mi casa. Ya está el negocio. Eso es fomentar, es manipular la avaricia y la codicia de las personas. Dios jamás ha estado interesado en ofrendas manipuladas de ese tipo. Ahora sí podemos entender que harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, como usted acaba de ver a esa persona. Cuando usted ve a un hombre que se interesa mucho en el dinero y no en el alma de la gente, usted es frente al líder de una secta. 7ª y última característica para identificar una secta. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 14. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 14. Es el mismo pasaje que leímos hace rato, nada más que más adelante, que por cierto fue dado a la iglesia para detectar líderes sectarios. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ahí lo ve, inmoralidad de tipo sexual. Personas que tienen problemas con su sexualidad, que no pueden manejar, que no tienen dominio propio. Codicia con los ojos y luego inclusive seducen a las almas inconstantes. Si el líder de la religión en donde usted está, a cada rato anda cayendo en adulterio y anda pidiendo perdón, y no lo han sacado fuera ese adúltero de ahí, usted está en presencia de una secta que están haciendo un contubernio para aprovecharse de las pobres mujeres. Si el líder de donde usted está es un hombre que fornica, es un hombre pornógrafo, es un hombre que tiene los ojos llenos de lujuria, es un hombre que le gusta todo tipo de películas inmundas, usted está frente a una persona que tiene los ojos llenos de adulterio. Los niños de Dios tuvieron ese problema. Tuvieron el problema de que su líder era un pervertido sexual. David Berg en los años 70 parecía ser un líder de Dios.
Y el líder de los niños de Dios comenzó a fornicar. ¿Y sabe qué hicieron? Cambiaron toda su doctrina para decir que el amor es de Dios, pero ese tipo de amor. Y que el sexo es libre, que Dios lo dio, etcétera, etcétera. Y llegaron a hacer cosas terribles, hasta con los niños, venta de películas pornográficas, con niños. Y se lo demuestro al niño de Dios que quiera y al que ustedes quiera, con documentos. ¿Qué pasó? Un líder de una secta. Tenga muchísimo cuidado, mujer. Tenga muchísimo cuidado, varón que está aquí, si su esposa está yendo a un lugar en donde hay inmoralidad sexual en los líderes. Yo no le digo que el líder sea ya a la estatura y la plenitud de Cristo en su perfección. Pero el líder, escúcheme bien, va a ser un hombre que va a tener dominio propio y se va a guardar a sí mismo. Cuídese de los líderes que tienen problemas sexuales, porque al rato logran meter congregaciones enteras a algún tipo de inmoralidad. A continuación voy a decir cuáles son las consecuencias de pertenecer a una secta. Creo que todos los que estamos aquí, de una forma u otra, conocemos a alguien que está en una secta. Quizás es tu familiar, quizás es un hijo de usted, quizás es un ser querido, una amistad, no lo sé. Quizás usted mismo que me está escuchando está en una secta. Y entonces vamos a llegar a lo concreto, pues bueno, ¿qué tiene de malo o qué consecuencias me puede traer el pertenecer a una secta? Voy a comenzar con las consecuencias de tipo social que le puede traer a usted el estar en una secta. Número 1, corrupción moral de su familia. Yo pienso que una de las cosas más sucias y viles que hay es que usted, padre de familia, lleve a su familia, a sus hijas, a su esposa, y se las encomiende a un líder religioso X, y que su familia, en vez de subir sus valores morales, le van a corromper moralmente, que los van a meter a la avaricia, que lo van a meter quizás a una relación de adulterio. Tenga muchísimo cuidado con eso. Hay familias que han ido a lugares supuestamente para crecer espiritualmente, y lo que le sucedió a ellas fue que se vinieron para abajo espiritualmente. Ya llevaban valores y terminaron con menos valores, como las sectas que acabo de denunciar, que son sumamente avariciosas y le transmiten a usted esa codicia y se la están fomentando y alimentando todo el día, que nada más de oírlos usted piensa en pesos, en automóviles de último modelo, etcétera. ¿Qué pasó? Le corrompieron moralmente, porque usted era una persona normal, balanceada en ese sentido, y llegó allá y empezó a querer tener dinero y dinero y dinero y carros y carros y carros, y a ganar más y más, porque usted tenía que ser un hijo del rey muy prosperado económicamente. Qué cosa tan sucia es que haya líderes que corrompen a muchas familias que les son encomendadas. Otra consecuencia social es la pérdida de valores. En el libro de Pastores que Abusan hemos documentado el caso de la vida real de una joven en el estado de Veracruz. Esta joven ingresó a una secta que hablaba mucho de alabanza y de adoración y se veía muy bonito. Universitaria la muchacha. Cuando ella ingresa ahí todo se veía bien, pero al rato el líder le dijo que para alcanzar la purificación del alma le tenían que dar una terapia a base de garrotazos. Y la muchacha lo permitió y perdió hasta la dignidad como ser humano por estar en esa secta. Y el líder le decía: no me juzgues. Y los líderes eran los ungidos de Dios y no había que cuestionarlos. Y a tu pastor sujétate, porque si no te sabes sujetar al pastor, no te estás sujetando a Dios. Ahí la traían a punta de varazos. Y no uno ni dos. Hasta otras personas más le terminaron dando de garrotazos. El líder y otros más y hasta mujeres. Que porque era rebelde. Yo le pregunté a esta muchacha y la entrevisté y le dije: ¿y de qué? ¿Cuál era la rebeldía de que te acusaban? Pues porque no le hacía caso a él, hacen los mismos caprichos. Se la llevaron a su casa, ahí la traían lavándole el carro al supuesto líder religioso ese, y si no hacía caso a eso, se molestaban con la muchacha. Y después, hostigamiento sexual. Se le presenta el líder desnudo. Y la muchacha lo ha testificado ya hasta delante de las cámaras de televisión esto, porque fue una cosa terrible lo que le hicieron a ella. ¿Qué perdió? La dignidad como persona por andar en una secta. Corrupción moral y pérdida de tus valores. Usted que me está escuchando aquí, seguramente habrá alguien, yo estoy seguro, que usted vio un fraude en la secta en donde está. Sí, fraude. Hemos dicho antes que un grupo cristiano legítimo tendrá finanzas transparentes. Si usted ha visto fraudes ahí, se ha quedado callado por una supuesta amor a Dios y a la iglesia. Usted se ha convertido en un cómplice y usted está perdiendo sus valores morales. Usted está perdiendo sus valores morales porque eso no es fidelidad, eso es complicidad, eso es encubrir delincuentes. La gente a veces a ese nivel se llega a degradar dentro de sectas. Además, lavado de cerebro, una consecuencia muy grave socialmente, que a los jóvenes ya los traen luego tan manipulados que no pueden ni razonar siquiera por estar metidos en ese tipo de agrupaciones. Yo le voy a mostrar a la continuación otra porción de un video. Es muy impactante, porque hubo una vez, hace unos años, una secta llamada de Jim Jones, en Guyana, en donde murieron en un suicidio colectivo más de 900 personas. Más de 900 por un líder que logró lavarles el cerebro a las personas. Yo sé que esta no es la regla, sino la excepción. Sin embargo, yo le garantizo a usted que en los próximos años vamos a ver cada vez más casos de lavado de cerebro grupal y de personas que, porque no obedecen a Dios, sino a su líder, terminan siendo llevados a cosas horrorosas. Vamos a ver ese video, por favor. This man so twisted the minds of his followers that they killed themselves and their children in a monstrous mass suicide. Guyana. Believing in Jim Jones' promise of a spiritual utopia, the victims of this human disaster willingly sacrificed themselves to a man they believed was an enlightened, living God.
escapularios de called Jim him Jones. Dad, and their devotion was complete. You have saved my life so many times, Dad. I would die for you right now, Dad. For the love of Jim Jones and their commune family, death seemed an easy price to pay, even for the children. I'm prepared to die for this family if I have to for freedom. Thank you, Dad. In the next few hours, 911 of the faithful would swallow poison or be shot at Dad's order. Jones, without the courage to take poison himself, begged to be shot instead. He told his disciples that fascist government troops were coming to get them. There were no troops, but like Hitler before him, Jones knew he could maintain control by creating an outside enemy, an us-against-them atmosphere of fear and paranoia. Angrily, he had challenged the non-existent enemy. If by any chance you would make a mistake to try to come in and take any one of us, we will not let you. You will die. You will have to take anybody over all of our dead bodies. Hasta ahí. 900 personas, niños, a la hora que Jim Jones dijo, vamos a matarnos todos. Todos lo hicieron. Unos se envenenaron, otros balaceados con ametralladora. Se balaceaban unos a otros por seguir a Jim Jones. La muchacha de la cual yo le platiqué hace un rato, Johanna le hemos puesto un seudónimo. Cuando yo hablé con ella y me dijo que su líder le pegaba con un palo, le comenté lo siguiente: si ese hombre ya tenía tal poder sobre de ti para agarrarte con un garrote y que tú te dejaras, ¿dónde está el límite? Él podía hacer contigo lo que él quisiera. Ella fue víctima de programación y lavado de cerebro. En el libro de Pastores que Abusan usted lo va a encontrar. Cuando una secta no permite que sus integrantes analicen y cuestionen, en el buen sentido de la palabra, a su líder o sus enseñanzas, esa es la base del lavado de cerebro. Las consecuencias espirituales de pertenecer a una secta son aún más terribles que las que acabamos de ver. Estas son solo las sociales. Le voy a dar 2 o 3 versículos escriturales para que usted vea cuál es el problema espiritual de estar en una secta. Número 1, Apocalipsis 22. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Usted vio que el punto número 1 para identificar una secta es que tuercen o añaden cosas a la escritura y otras le quitan a la escritura. Si usted está en una secta, usted va a terminar creyendo lo mismo que la secta y predicando lo mismo que la secta. Y aquí dice que si alguien le quita la escritura, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y entiéndase claro esto, como la pérdida eternamente del alma para siempre. Esa es la consecuencia espiritual de pertenecer a una secta. No es un juego. No es una cuestión de opiniones. Será mejor que cada quien vea en qué agrupación está. Será mejor que veamos la escritura con cuidado, porque si alguno quita o alguno añade a la escritura, a sus doctrinas que Cristo habló, Dios quitará su parte del libro de la vida. Jeremías 17:5 es otro pasaje que nos dice la consecuencia espiritual de estar en una secta. Así ha dicho Jehová. Y cuando usted escuche la palabra Jehová, no se asuste, porque no quiere decir que la Biblia la hicieron los testigos de Jehová. Simplemente esa es la traducción del tetragrama hebreo del nombre de Dios. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Vimos otra característica: la secta gira alrededor de un hombre y confían más en él que en lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué hay? Maldición. Mucha gente está en sectas, tienen terribles problemas porque están confiando en un hombre y no en Dios. Siguiente, el libro de Gálatas capítulo 1. Consecuencias espirituales de estar en una secta. Está la consecuencia de la física, ya la vimos. Está la consecuencia espiritual. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Léalo por usted mismo.
está evangelizando con un evangelio diferente, sea anatema. La palabra anatema en el griego quiere decir sea separado eternamente de Dios. Sea separado eternamente de Dios. La más grave consecuencia de pertenecer a una secta es la pérdida eterna del alma de la persona. Ahora yo quiero decir también que cuando una persona pertenece a una secta, su oración no llega a Dios. Es pecado adorar en una secta. Dios nunca mandó que la gente adorara en sectas. Él mandó adorar en espíritu y en verdad, en el libro de Juan, capítulo 4. Él dijo, el Padre busca adoradores en espíritu y adoradores en verdad que le adoren. Y la secta, su base es el error. La gente no está adorando en verdad a Dios, en base a un conocimiento verdadero de quién es Dios. Es pecado adorar en una secta. Es pecado orar ahí. Es pecado alabar allí. No llega la alabanza a Dios. No es agradable. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Yo creo que es muy legítimo y yo creo que es correcto que antes de que nosotros demos por bueno cualquier movimiento, lo probemos. Que de primera mano escuchemos una o varias porciones de sesiones de este avivamiento de la risa y que cada uno de ustedes, y un servidor en particular, juzguemos por nosotros mismos. Además, la Biblia dice que probemos a los espíritus. No nada más cualquier cosa que se diga de Dios tiene que ser de Dios. Hay que probarlo a ver qué es realmente. Yo pienso que es correcto, que es de gente madura, analizar todo con un espíritu abierto, con una mentalidad libre, y ver si realmente concuerda con las Escrituras o es algo lógico, racional. A continuación, entonces, vamos a escuchar cassettes de este movimiento. Primero escucharemos lo que sucede en Amistad Cristiana, después escucharemos El Castillo del Rey en Monterrey, este mismo año fue grabado, y después lo que sucede en los Estados Unidos, para que usted se pueda formar un criterio y saber de qué se trata. Yo le voy a pedir que mientras estemos tocando los cassettes, usted esté alerta. En un momento dado, usted esté receptivo y vea qué es lo que le transmite esa experiencia, para que se norme su opinión. Vamos a poner el primer cassette, por favor. Ya está Santa Claus por allá. ¿En dónde está, ¿Ya se acabó? Qué increíble, ¿no? Por un lado, ¿saben? Es que antes uno no se reía así, ellos ni saben que... Unos se ríen como cochinitos, otro como vos, otro como tortugas ninja. ¿No se les hace que Dios es creativo? Mira, chécate, porque si este río te tocó, has de haber recibido ya sanidad. Has de haber recibido ya sanidad. Chécate viendo, había dolores, donde había problemas. Puede ser que ya ahorita tú hayas sido ya sanado. Bien. Este es un culto de domingo. Es una agrupación de Amistad Cristiana en una de las diferentes sucursales que esta secta tiene. Y se dice que Dios es creativo porque hace que la gente se ría como tortugas ninja, como puerquitos o como vos. Vamos a escuchar ahora lo que sucedió hace unas cuantas semanas en el Castillo del Rey, en una reunión llamada de avivamiento.
La persona que usted estaba escuchando estuvo en ese tipo de risa frenética durante aproximadamente 45 minutos seguidos. Ahora es raro, porque normalmente cuando una persona se ríe intensamente, no puede en un momento dado reírse mucho tiempo porque hay dolor inclusive en los músculos intercostales y el diafragma. Sin embargo, aquí, durante 45 minutos, la persona está en este tipo de risa frenética. Las personas que fueron de parte del Departamento de Investigaciones sobre Abusos Religiosos que grabaron eso, comentaban que este individuo que se reía, al parecer después de ser tocado por su líder, era tan fuerte la risa que salía baba, mucha saliva de su boca al piso mientras él se revolcaba, y la baba estaba en el piso y él se revolcaba aún sobre su propia saliva en ese trance frenético. Habría que cuestionar aquí si ese tipo de situaciones honran a Dios o no son más bien propios de un manicomio, pues Dios es un Dios de orden. Ahora vamos a ver varias porciones de lo que sucede en Estados Unidos. Aquí quiero advertir algo. Lo que va a oír en un momento dado va a ser desagradable. Si usted tiene niños, yo recomendaría que en la última porción de este cassette quizás les cubra los oídos, porque puede ser un poco impactante y hasta se percibe algo espiritual muy negativo en esto. Va a escuchar usted porciones de distintas agrupaciones que practican este fenómeno en los Estados Unidos, que por cierto casi siempre se produce cuando el gurú o el iluminado o el líder toca en la frente a las personas y entonces se desata. Casi no sucede de otra forma, se transmite por imposición de manos. Vamos a escuchar porciones. Much like the scripture I read you from Hosea chapter 11 verse 8, where the Lord is going forth like a lion and roaring, and the nations will come trembling, the people will come trembling to him from the west. Now this, young, what are you feeling on you, honey? What are you feeling here? Suban un poco. God just came in such power, and I just saw the taking back what had been taken and stolen, and all I got is a picture of a lion going back and forth, and saying, "This is my territory. You will not have it. You will not have it. Yes, yes." Bless them, bless them. Una pausa ahí, por favor. Es una supuesta profecía. Pero al final de la supuesta profecía, la señora empieza a rugir como un animal. Y la multitud, enfervorizada, empieza a aplaudir porque creen que eso es una manifestación del Espíritu Divino dentro de ella, el que ella esté rugiendo como un animal, como un león en este caso. Ahorita va a estar usted escuchando la voz del hombre que habla. Él es Rodney Hoover Brown. Él es el que trajo el asunto de Sudáfrica. Se trata de decir que esto lo trajeron del cielo, o que vino de Dios, pero no, vino de Sudáfrica, y el principal gurú o profeta que está trayendo eso es el señor Rodney Hoover Brown, al que usted escucha que está ministrando, es el de la voz gruesa. Adelante. Be teachable, be correctable. Don't be surprised that you don't understand everything God is doing. But you know what? We can never go back to church the way it used to be. Pausa. El Señor dice que la iglesia, no sé cuál, nunca volverá a ser la misma jamás. Que ahora todo va a ser como ese tipo de experiencias. Ellos van a reformar o están reformando las iglesias cristianas, las religiones evangélicas, etcétera, para que ese tipo de manifestaciones sean lo normal, ese chillidos de gallina que usted escuchó. Adelante. Ese es el aplauso. And there are 7 things that the Lord hates. Una profecía supuesta. And one of them is a man who deliberately comes seeking to spread division in his church, seeking to destroy and to divide.
who does not understand that love covers a multitude of sins. And the Lord says, the word of correction is to be brought in love. And the Lord does correct. And the Lord does like correction. And He calls for it to happen. But the Lord hates division. Pausa. Supuesta profecía, al parecer dirigida contra aquellos que analizan y no les gusta ese tipo de movimiento. A la mitad de la supuesta profecía, la señora empieza a rugir como un toro, ¿lo notó usted? Como un toro que está echando el aire caliente por las narices. Siguiente. Phil, let it bubble out your belly. Phil, let it bubble out your belly. Phil, I said Phil. Phil, Phil, dear lady. Ho, ho, hee, hee. Phil, Phil, Phil. Rodney Howard Brown, falso profeta. Phil, 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 ho, ho. Phil, he, ha. Phil, ho, está imponiendo manos a la gente. Y como no se ríen, está tratando de hacerlos reír. Go ahead. Phil, ho, ho, hee, 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 ha, ha, ha. Woo! Ha, 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 ha. Oh, ho, 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 everyone that's thirsty. Ho, 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 ho. No le funcionó esa vez. Está tratando de hacer que se rían los que pasan a que les impongan las manos. Siguiente. In Jesus' name, I loose the touch. There it is, there it is, there it is, there it is. Let that go right through you. Phil, that's it. Phil. Otra imposición de manos. Phil, that's it. No Phil, funciona. that's it. Phil, there it is. Let it bubble out your belly. Dice. Let it bubble out your belly. Let it bubble out your belly. Now, there it is. There it is. There it is. That's right, lady. Don't pray, let the joy bubble. Phil, you can pray when you get home. Let the joy bubble. Come on. You too. Stop praying. Let the joy bubble out your belly. I said, let the joy bubble. Would you listen to me? Dice que no hay que orar durante if you're esto. praying and it helped, it would have helped you. Now get laughing. I said joy. Stubborn people. People come trying to be all serious and pray. No, it's not the time to pray. This is not a prayer meeting. Get into joy. You can pray on the way home. Now, people in the lines, wait for me to come and lay hands on you. And don't pray. Please, don't pray. Now I say to you, ladies, in the name of the Lord Jesus Christ, that you are conscripted into God's army niños, tonight. cúbrale los The Lord oídos. conscript you into His army. Let it come. Amen, Lord. We ask for Pentecostal power. Lord, we gladly put ourselves in that great stream of Pentecost. We ask it to come. Este señor dice que la gente va a recibir el poder de Pentecostés en unos momentos. Está ministrando a una congregación. The Lord just put you in His army. This is normal Christianity. Let it come. Lord, I ask you to release the blessing that you put distinctly on the vineyard on these people, Lord. Lord, let them marry the power of Pentecost and the message of the Word of God. I implore you tonight to begin to speak forth the gospel, to begin to share the gospel out of the overflow of your life, and to pray for the sick, and to pray for the demonized.
dice que iban a recibir la experiencia de Pentecostés, pero más bien parece los 2000 cerdos siendo posesionados por los demonios, ¿no? Yo le quiero hacer un par de preguntas. ¿Glorifica a Dios que la gente gruña como puercos, se revuelquen en saliva y empiecen a carcajearse frenéticamente sin razón alguna como si estuvieran dementes? Alguien en su sano juicio y que conozca por lo menos un poco de la Biblia podría pensar que el Santo Espíritu de Dios dejará el cielo para venir a entretener pecadores y hacerlos reír durante horas, como si Dios estuviera ahora en el negocio de andar haciendo un circo para que la gente aquí abajo se esté riendo. ¿Alguien puede creer o imaginarse a Jesucristo haciendo semejantes cosas? Lo que no le han dicho a muchos que han participado del avivamiento de la risa es que la segunda fase de ese movimiento incluye los gruñidos de animales. Por eso le puse el cassette de Estados Unidos. Allá ya están los gruñidos de animales, de leones, de cerdos, de toros, de perros, etcétera, etcétera, de gallinas, de aves. Y la gente anda como en una locura gruñendo con todo eso. Y a eso este tipo de personas llaman estar participando del mover del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que casi raya en el punto ya de la blasfemia. Rápidamente le digo, lo que no le están diciendo a la gente en las congregaciones que participa del avivamiento de la risa. Número 1, el movimiento es 100% nuevo. Jamás en la historia de la cristiandad ocurrió eso. Número 2, fue iniciado por Rodney Hubbard Brown, no por el Espíritu Santo. Número 3, proviene de Sudáfrica, no proviene del cielo. Número 4, es parte del movimiento carismático americano y ha caído en congregaciones que son conocidas especialmente por su avaricia y por su materialismo. Siguiente punto, su segunda fase tiene rugidos de animales. Siguiente punto, se han reportado casos de personas que no pueden salir de dicho trance. Además, no tiene ningún fundamento en las Sagradas Escrituras. Otra cosa que no le están diciendo a usted, si es que va a uno de estos grupos, es que actualmente, y ha sido ya practicado por gurús de la India. Le voy a leer los nombres de algunos gurús, si me pueden pasar la diapositiva, por favor. Algunos gurús de la India, que ellos son los que provocan que la gente caiga en un trance para estarse riendo frenéticamente. Aquí tenemos unas diapositivas. Este es el gurú Bhagwan Sri Rajneesh de la India, que dice ser Dios. Bhagwan Sri Rajneesh quiere decir en hindú, traducido al español, Dios del universo, y ese es el nombre que él se puso. Ahí lo ve usted en la fotografía de arriba, imponiendo manos a sus adeptos, lo está viendo usted. Y vea abajo la mujer que le está tocando él, cómo empieza a entrar en un trance de risa y de éxtasis, y empezar a reírse inclusive a carcajadas. Él está dando una especie de toque mágico del gurú que se llama Shaktipa, que supuestamente transmite una gracia o una energía divina, supuestamente, porque yo sé que no, eso es un poder paranormal psíquico, ¿verdad? Y empieza a hacer que la gente se ría. Así es que los que están participando en el avivamiento de la risa supuesto, sepan que esto no es nuevo. Los gurús de la India lo han practicado durante mucho tiempo y tiene que ver con el movimiento de la nueva era. Le voy a decir rápidamente 3 nombres de gurús que lo están practicando. Bhagwan Sri Rajneesh, 1. Ramakrishna, un hombre que dicen que es un santo en la India. Después de que toca a sus adeptos empiezan a reír frenéticamente. Swami Babamutkananda, otro gurú, cuando toca a la gente en la frente, empieza la gente a reírse incontrolablemente, a rugir como animales, a ladrar como perros y a hacer una serie de manifestaciones paranormales. Ahora lo que vamos a hacer es mirar un video para que usted vea en vivo cómo lo practican los gurús de la India y se dé cuenta, después de haber oído lo que escuchamos, cómo es exactamente lo mismo. Hay una gran similitud. Vamos a pasar el video, por favor. Usted va a ver a Bhagwan Sri Rajneesh. Chantists have experiences. They major in experiences, mostly of the mind-altering variety through yoga, meditation, drugs, hypnosis, and so forth. On such mind trips, they claim to experience God. But how do they know? Those who manage to survive the process seem to exist in a state of euphoria. Bhagwan Sri Rajneesh, gurú de la India, presided over by a beneficent wizard. He has, through his therapy and through the meditations, found a way to make his followers depend on him on a psychological level. So the power he has over people is a deep psychic dependency.
Rajneesh says his goal is to create a new man, one who is happily mindless. He has, through his therapy pausa ahí. and through the meditations. Se puede hacer pausa, ok. Mire, vamos a volver a ver la escena. Exactamente como pasa en el supuesto avivamiento de la risa, se requiere por lo general el toque del gurú. Cuando el gurú toca en la cabeza a sus seguidores, empiezan a entrar en una especie de éxtasis que lleva a, como usted vio, ese hombre que se convulsionaba inclusive por medio de grandes carcajadas de la risa tan tremenda que estaba teniendo. ¿Sí? Ahora este gurú es adorado como si fuera Dios mismo. Acaba de morir hace unos años, pero durante muchos años operó en Oregon, en los Estados Unidos, y él ya traía eso. Es muy importante que usted vuelva a ver la escena y vea cómo tiene los mismos elementos: imposición de manos por medio del gurú solamente, y después viene la risa extática y a veces convulsiva. Adelante. One who is happily mindless. He has, through his therapy and through the meditations, found a way to make his followers dependent on him on a psychological level. So the power he has over people is a deep psychic dependency. Entran en un trance. Rajneesh says his goal is to create a new man, one who is happily mindless. La parte gritada de la meditación dinámica es como cuando al fin, siendo un niño pequeño, has podido dar una rabieta. Cared about was being with the master. La gente lo está adorando. There's no ism here. There's no belief system. That's the excitement of this New Age city. Ahí párenlo, por favor. Usted estaba viendo una sesión de Kundalini hindú de la nueva era, en donde la gente dice que están experimentando a Dios, y una de las manifestaciones son esos supuestos gritos y aullidos, que son muy similares a los que escuchamos en el avivamiento de la risa, en el último cassette que acabamos de oír hace un rato. Esos aullidos descontrolados totalmente, frenéticos, gritos inclusive de animales. Siendo abrazada por millones, incluso muchos en las iglesias actuales, ingenuamente sucumben ante la propaganda espiritual y se vuelven inconscientemente discípulos de los dioses de la nueva era. Ok, aquí paramos. Lo que está diciendo este documental es que en las iglesias cristianas y religiosas y evangélicas, etcétera, ya se está infiltrando el hinduismo y la doctrina y la filosofía de la nueva era, y que muchos no se están dando cuenta cómo esas técnicas hinduistas de la nueva era están entrando a sus congregaciones, y ya realmente, inconscientemente no se dan cuenta, lo que están haciendo es un tipo de adoración a sus gurús, a los cuales consideran infalibles. Ahí tiene usted una similitud entre el avivamiento de la risa y lo que practican gurús, gente que son hasta criminales, algunos de estos gurús, gente muy peligrosa. Swami Babamutkananda, Bhagwan Sri Rajneesh y Ramakrishna. Estados de conciencia alterados. Rápidamente le doy 3 opiniones serias en cuanto a qué es este movimiento. ¿Usted piensa que es de Dios o no es de Dios? Asunto de usted. Yo tengo mi propia opinión. El Instituto Cristiano de Investigaciones, particularmente Han Hanegraaff, su director, dice lo siguiente, que es una mezcla de manipulación emocional y estados alterados de conciencia de tipo del que practican los brujos y los ocultistas, que es sumamente peligroso. No tiene ninguna base bíblica, dice Hanegraaff, tampoco histórica en el cristianismo, y es propio de gente que anda buscando experiencias espirituales para obtener placer. Muy clásico de la cultura norteamericana. El proyecto para la investigación de fenómenos espirituales falsificados opina, número 1, que es antibíblico. Número 2, es contrario al carácter de Dios, pues Dios en ninguna manera degrada a sus criaturas en esa forma. Y número 3, es peligroso y muy probablemente un engaño espiritual del tipo de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, un engaño de tipo diabólico. Y la opinión de un servidor y del Instituto Cristiano de México es muy parecida a esas y se alinea. Número 1, es peligrosísimo este fenómeno,
porque una de las cosas que le piden a sus seguidores para practicarlo es que no piensen ni razonen, y otra lo oímos, que no oren, que deje su mente en blanco, y eso es exactamente lo que Bhagwan Sri Rajneesh le pedía a sus seguidores. No pienses y no razones, déjate llenar por esa fuerza, déjate experimentar, siente, exactamente la doctrina de los gurús. Cuando su mente está en blanco, usted puede ser víctima, ¿sí?, de cualquier cosa espiritual, de cualquier fuerza negativa, y le pueden implantar en la conciencia de usted ideas y manipularlo el tipo de gurú y lavarle el cerebro muy sencillamente. Es peligrosísimo. Cosas similares se practican en rituales de tipo ocultista, en el vudú inclusive, y en otro tipo de agrupaciones. Además de ser peligroso, considero que trae algo de hipnosis subliminal, y que algunos son casos de histeria colectiva, en donde la gente simplemente, pues la risa se propaga, ¿verdad? Es algo que se contagia. Cuando usted oye que se ríe alguien, pues alguien más empieza a reír. Ahora, de ahí que se ríe una persona a decir que está experimentando a Dios porque se está riendo, es una, de veras, tremenda tontería. Entonces, tampoco tiene base bíblica ni escritural, y no hay ni un solo pasaje, ni eso es el gozo de Dios ni nada. El gozo es una vivencia continua, estable, racional, basada en Jesucristo, y eso no tiene nada que ver con gozo. Eso es una histeria, un estado de euforia que daña la mente y la espiritualidad de las personas. Amistad Cristiana, el Castillo del Rey en Monterrey, son algunas de las agrupaciones que han importado esta nueva herejía. Ya habían importado otras, ahora han importado esta falsa doctrina con una experiencia paranormal. Tenga mucho cuidado si usted tiene un familiar ahí, y no se deje engañar por este tipo de doctrinas y de vivencias que son propias del ocultismo y de la nueva era. Después de esto, usted puede formarse su propio criterio, y usted sabrá si ese movimiento es saludable o es de Dios. Bien, hemos llegado al fin de nuestra reunión. Mucho tiempo estuvimos juntos. Agradezco su asistencia. Agradecemos mucho a la policía que estuvo aquí atendiéndonos. Muchísimas gracias, oficial, por toda su atención. Gracias por todo. Estamos para atenderle. Si alguien va a querer algún tipo de ayuda o de una opinión o alguna situación de consejería, yo estoy aquí adelante para servirle y para resolver sus dudas. Hemos terminado, y gracias de veras por su asistencia. Hasta luego.